tal? Dios le bendiga muy ricamente. Tema: señales. Señales de los últimos tiempos. Leemos en San Mateo, capítulo 24, 11. El Señor dijo enfáticamente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: el apóstol Pablo acá profetiza por el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Esta es la señal de la apostasía. Si yo le quiero a usted explicar lo que es apostasía, diría que es un naufragio en la fe. Es perder la fe. Pero sepa una cosa, que la apostasía no sale del mundo, sale de las iglesias. Es otra de las verdades grandes verdades. Los apóstatas salen de las iglesias. Por eso son los que han perdido la fe, han naufragado en la fe. Y en la historia nos revela, nos muestra, inclusive la historia bíblica, salieron de entre nosotros, pero no son de nosotros, dijo. Eran los apóstatas que salieron de las bancas de las iglesias. Es una de las características de la apostasía. No tiene nada que ver con gente que no conoce al Señor, que no tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con la gente que ha creído y después perdió la fe. Ahora, ¿por qué pierden la fe y por qué toman caminos equivocados? Jesús lo explicó. Son señales de los últimos tiempos. Él dijo: y muchos falsos profetas, muchos, tome usted esta palabra, muchos, no pocos, muchos, se levantarán. Cantidades. Y luego engañarán a muchos. Y yo voy a hacer un poco mención de esto. Usted sabe una cosa, que si yo miro, yo lo digo yo, por como cuando leo la palabra, y le invito a usted también, en las grandes épocas de apostasía de Israel, estaba plagado de falsos profetas. Los falsos profetas, o sea, es como una plaga cuando hay apostasía. Cuando el pueblo estaba obediente, fiel a Dios, había pocos profetas, que eran los profetas de Dios. La apostasía viene como resultado de la proliferación de cantidades. Jesús lo dijo: muchos, muchos, muchos. Si hubiera despertar espiritual de Dios, habría pocos, y eran de Dios. Ahora, ¿por qué hay esta cantidad? Primero le quiero decir que hay algo genuino que es de Dios. Cuando hay algo genuino de Dios, también sucede con las cosas que se imitan. Las imitaciones vienen porque hay algo genuino. Si no hubiera genuino, no hubiera imitaciones. Si mi alianza de casamiento es de oro, pero ¿qué pasa? Hay otros que dicen, le engañaron, y resulta que no es oro barato. Y hay una imitación, y hay más imitaciones que cosas buenas. En épocas de apostasía,
ser muchos falsos profetas, muchas voces, muchas cosas. Se levantarán. ¿Qué quiere decir esto? Que empezarán a actuar y dirán cosas. Y todavía Jesús dijo, y engañarán a muchos. ¿Cuál es el problema? El primer problema de las falsedades es el rechazo a la palabra de Dios. No nos hace falta. Dios me ha dado una inspiración. Dios me habló. Dios me habló. Yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios da. Pero no podemos dejar la palabra de lado. Si no tenemos la palabra, por más profecía que me digan a mí, me van a mandar para cualquier camino, menos el camino de Dios. El primer falso profeta que vino a Jesús, que interpretaba mal la palabra, fue el diablo. El diablo vino con la Biblia a la mano, acá, ¿sí? Y se presentó a Jesús y le dijo, ¿sabes una cosa? Mira, lo que dice acá, si tú te tiras, ¿no?, de allá bien alto, mira lo que dice acá la palabra, que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. Ah, qué bueno. Y Jesús le dijo, también tomó la palabra, le dijo a Satanás, eres un mal intérprete, Satanás, de la palabra, porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ah, wow! Si no conoces la palabra, cualquier falso profeta te conducirá al camino equivocado. Apostatarán la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué espíritu van a escuchar? Los espíritus generalmente no te vienen yo soy un espíritu que te hablo. No, los espíritus usan los hombres y mujeres para hablarte, porque escucharán espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. ¡Qué terrible! ¿Sabes una cosa? Es importante que tu vida espiritual, que cada vida espiritual se fundamente en la palabra. Yo con esto no quiero decir que no hay dones del Espíritu. Ya lo dije al principio, hay dones genuinos, hay ministerios genuinos, hay varones de Dios que Dios lo está usando. Y tenemos que agradecer a Dios. Pero la palabra es aquella que me conduce por el mejor vivir y el agradar para Dios. Y Dios nos dejó la palabra permanentemente. Y nos dejó la palabra para que a través de ella miremos lo que es y lo que no es de Dios. Te quiero bendecir con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.